La química orgánica o química del carbono es la ciencia encargada de estudiar precisamente las estructuras a base de carbono y su interacción con otros elementos de la tabla periódica, principalmente hidrógeno y oxígeno, aunque claro, esta no se limita. En esta ocasión, los temas a tratar son aquellos vistos en la primera parte del curso de Química Orgánica 1, cicloalcanos, alcanos y estereoquímica. El primer tema a tratar serán los alcanos. Los alcanos son las estructuras más sencillas en la química orgánica. Se les conoce como estructuras saturadas ya que su enlace es sencillo. Son muy flexibles de trabajar, lo cual los hace muy estables. Para poder tener una estructura estable de alcanos, pues tenemos una fórmula conocida como CnH2n+2. Esto nos demuestra que por cada carbono que tengamos, vamos a tener el doble de hidrógenos más dos adicionales. Siguiendo esta fórmula podemos tener un ejemplo. Nuestro primer ejemplo es cuando en este caso tenemos 4 carbonos, lo cual sería N igual a 4. Siguiendo este ejemplo, tomaríamos como C igual a C4H2 por 4 más 2, quedando C4H8 más 2 y dándonos como un resultado final C4H10. Aquí vemos cómo se está representada de manera un poco más visible, en la cual podemos observar todos los hidrógenos enlazados a nuestros carbonos principales. Aquí, como los podemos contar, ya vienen enumerados y efectivamente son 10. Esta estructura se le conoce como butano. En los alcanos, los compuestos de un carbono hasta 4 carbonos tienen nombres específicos, pero a partir de 5 carbonos se nombran por el número de carbonos, añadiendo la terminación ano. En este caso, si tenemos 5 carbonos, sería pentano. Si tenemos 6 carbonos, sería hexano, tomando hexa de 6, ano de alcano. Y así sucesivamente podemos tener un heptano con 7 carbonos, un octano con 8 carbonos, un nonano con 9 carbonos, un decano con 10 carbonos o un decano con 11 carbonos. Ya conforme vaya avanzando a partir de estos 5 carbonos, ya se le va añadiendo el nombre según la cantidad de carbonos que tengamos. Como ya lo había mencionado antes, los primeros estructuras de alcanos, que es desde un carbono hasta 4 carbonos, tienen nombres específicos, quedando las estructuras de un carbono como metilo, de 2 carbonos como etilo, de 3 carbonos como propilo y de 4 carbonos como butilo. Si bien estos no siguen como tal el nombre por número de carbonos, son compuestos sumamente comunes que vamos a estar viendo a lo largo de todo el curso de química orgánica. De acuerdo a su disposición en el espacio, las estructuras de alcanos pueden tener ciertos prefijos. Los más comunes son iso, sec y tert. Como podemos ver en los ejemplos, el iso es cuando tenemos una especie de Y formada por el compuesto. El sec es similar a la Y, pero una de sus patitas tiene una prolongación únicamente en un lado. Y el tert es similar a una cruz. En la parte de abajo podemos observar cómo estarían dispuestos en este caso los carbonos y los enlaces que estarían formando. Tenemos algunos ejemplos, como es el isopropilo, el cual tiene estaríamos teniendo un propano que es de 3 carbonos, pero al convertirse en un grupo sustituyente, recordemos la regla, cambiamos ano por hilo, quedaría propilo y adicionalmente a esto añadimos el prefijo iso por su disposición, quedándonos así isopropilo.
En el siguiente caso, en la parte de medio podemos ver un pentano, el cual se convirtió en sustituyente, formando un pentilo. Entonces agregamos el prefijo sec-pentilo para quedarnos ese compuesto. Por último, en el ejemplo de la orilla de su extrema derecha, podemos observar que se encuentra el compuesto de alcanos en una disposición similar a una cruz. Si contamos, se encuentran 4 carbonos, lo cual nos hace darnos cuenta que este es un butano. Pero al convertirse en un sustituyente, cambiamos el ano por hilo, quedando butilo, y le agregamos el prefijo tert. En este caso el resultado sería tert-butilo. Hablemos un poco de nomenclatura de alcanos. Hemos mencionado ya acerca de cómo podemos nombrar un alcano y cómo pueden formarse sus disposiciones en el espacio, pero no hemos hablado de reglas. Las reglas básicas para poder nombrar un alcano es contar la cadena de carbonos más larga. En este caso, es recomendable iniciar por aquella donde se encuentra un grupo sustituyente de mayor importancia. En este caso, pues podría ser algún alcohol, algún grupo metilo incluso, algún grupo etilo, algún halógeno de alquilo o algún otro grupo sustituyente. Nada más hay que verificar cuál es el de mayor importancia y por ahí empezamos el conteo. De ahí debemos buscar que sea la cadena de carbonos más larga para obtener el nombre correcto. De lo contrario, si empezamos por una cadena que no es la más larga, nuestra nomenclatura de ese compuesto de alcano estaría incorrecta. Por otro lado, tenemos una estructura de alcanos un poco más estable. Se le conoce como cicloalcano. El cicloalcano posee una fórmula diferente, la cual es CnH2n. En este caso, no poseemos el más 2 adicional. Ahorita vamos a ver por qué. Dispuestos de esta manera, podemos encontrar, como está en la figura de abajo, que al unirse los 6 carbonos en una estructura cíclica, si nosotros le quisiéramos añadir más los dos hidrógenos adicionales que normalmente añadimos en una estructura de alcano, nuestros enlaces quedarían excedidos con hidrógenos de más, lo cual formaría un compuesto inexistente. En este caso, nos damos cuenta de que si seguimos la fórmula C6, donde n es igual a 6, nos quedaría 6 carbonos H 2 por 6, lo cual nos daría un resultado de 12. Quedaría la fórmula tal cual de 6 carbonos, 12 hidrógenos. Y como podemos observar la disposición de los enlaces con los hidrógenos y los carbonos en la figura, efectivamente nos da un total de 12 hidrógenos por cada 6 carbonos en este caso. Aquí, como podemos observar, la nomenclatura la seguimos manteniendo, y al igual que en los alcanos. La única diferencia es que en este caso vamos a añadir el prefijo ciclo, quedándonos aquí tenemos un hexano, ya que tiene 6 carbonos. Únicamente le añadiríamos el prefijo ciclo, quedando ciclohexano. El ciclohexano es una de las estructuras de carbono que más vamos a encontrar en la química orgánica, ya que es una de las estructuras que posee uno de los enlaces más estables. En este caso, también podemos encontrar diferentes posiciones de un ciclohexano en el espacio. Como lo estamos viendo, el ciclohexano puede modificar fácilmente su forma para adoptar otros estilos. En este caso, podemos ver cómo si lo doblamos un poco, nos da la forma similar a una silla. Es por eso que a esto se le conoce como silla. Estas disposiciones en el espacio se le conocen como conformeros. Aquí vemos que también si lo doblamos las esquinas, las dos hacia el mismo lado, obtenemos una estructura similar a un bote. Es por eso que se le conoce como estructura de conformero de bote.
Aquí, en estas dos estructuras, a pesar de que estamos hablando de un compuesto sumamente estable, estas dos tienen, una es más estable que la otra, siendo en este caso la estructura de silla la más estable, ya que la estructura de bote, al tener esa disposición en el espacio, sus moléculas pueden tener mucha interacción entre ellas, lo cual causaría cierta inestabilidad. Aparte de los conformeros, también podemos encontrar las proyecciones de Newman, las cuales nos dan otra idea de cómo pueden estar en el espacio los compuestos. También, si no queremos visualizar por Newman, nos encontramos con otras fórmulas llamadas fórmulas en perspectiva, las cuales también nos dan una idea de cómo se encuentran acomodados los átomos del compuesto en el espacio, solo que son un poco diferentes. Aquí en la imagen podemos observar que es meramente mostrado con líneas, las cuales tenemos una pequeña cuña, lo cual nos indica que ese compuesto se encuentra en la parte de adelante, una pequeña línea separada, lo cual nos indica que se encuentra atrás, y ya por último tenemos las líneas continuas que se encuentran arriba y en la lateral. Esto nos da una imagen espacial, esto nos trata de dar una imagen espacial de cómo vamos a ver el compuesto si lo tuviéramos en 3D. Es importante remarcar que esta vista de perspectiva también la vamos a utilizar más adelante para el área de estereoquímica, solo que ya la estaremos mostrando un poquito más especializada y con otro tipo de especificaciones. Como podemos ver en la parte de abajo de la imagen, nos damos cuenta de que este tipo de estructuras en perspectiva pueden mover sus enlaces a 60 grados, quedando en diferente disposición en el espacio. Esto también lo vamos a ver en las estructuras de Newman, solo un poquito más adelante. Estas proyecciones de Newman pueden ser de dos tipos, eclipsadas o alternadas. Las eclipsadas, como podemos ver en la imagen, son aquellas que prácticamente se superponen unas con las otras, quedando así cubiertas o, como su nombre lo dice, eclipsadas las de atrás por las que se encuentran en la parte de adelante. Por otro lado, tenemos las alternadas, las cuales se encuentran en disposiciones, valga la redundancia, alternadas. No se cubren entre ellas. Las proyecciones de Newman, al igual que los conformeros, tienen cierta estabilidad, siendo las alternadas más estables que las eclipsadas, ya que me imagino que es obvio, las eclipsadas pueden tener mayor interacción entre sus átomos, dando así una mayor inestabilidad a nuestro compuesto. Y las alternadas, al no unirse tanto o al no estar tan cerca la disposición de los átomos en nuestro compuesto, nos da una mayor estabilidad, lo cual es preferible. Regresando un poco a los conformeros, nos damos cuenta que al estar en forma de silla, la disposición de los átomos que se enlazan al carbono es especial. Aquí podemos encontrar dos tipos que se les conoce como axial y ecuatorial. Estos nombres se le dan de acuerdo a cómo se encuentran en el espacio dispuestos los átomos enlazados al carbono. Los axiales, como los podemos ver, se encuentran aquí en rojo. Ahora podemos ver los ecuatoriales marcados en azul. Es importante saber que aquellos átomos dispuestos en las posiciones ecuatoriales son más estables, ya que su interacción con otros átomos es menor. Y los axiales, al tener una mayor interacción con otros átomos en el compuesto, como ya sabemos, pueden generar cierta inestabilidad, lo cual los hace menos adecuados. Cualquiera de los dos pueden utilizarse, pero si ustedes tienen que elegir entre un axial y un ecuatorial, es preferible escoger el compuesto más estable, siendo en este caso el ecuatorial. Ahora vamos a hablar de estereoquímica. Estereoquímica es una rama de la química orgánica que nos está mostrando
o nos da una idea de cómo una estructura sería si la tuviéramos en 3D. En estereoquímica nos vamos a encontrar con un término conocido como isómero. El isómero es un compuesto o son varios compuestos que poseen la misma fórmula molecular, pero lo que los diferencia uno del otro es que su estructura es distinta, ya que se encuentran acomodados acomodados en diferente disposición en el espacio. En estereoquímica se les conocen como estereoisómeros y los podemos encontrar en dos formas. Los isómeros cis-o-trans o los isómeros que tienen varios centros asimétricos. Como ya sabemos, la estereoquímica nos muestra cómo se encuentran las estructuras dispuestas en el espacio de forma tridimensional. Entonces, sabemos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Así que tenemos un estereoisómero. Si juntamos estos dos conceptos, nos damos cuenta de que es una manera de ver las distintas estructuras con las diferentes disposiciones que tienen de sus átomos en el espacio. En este caso, los primeros que vemos son los isómeros cis y trans. Estos isómeros son geométricos. Esto es que, como lo podemos ver aquí en las imágenes, no se pueden mover, su rotación está impedida, ya que son muy rígidos. Como poseen dobles enlaces o estructuras cíclicas muy rígidas, es muy complicado que se muevan y que su disposición varíe, por lo cual únicamente se los conoce como isómeros cis y trans. Aquí podemos ver los ejemplos en los cuales tenemos un alqueno, el cual es similar al alcano, solo que tiene un doble enlace. Este doble enlace es lo que impide que se genere una rotación, porque este doble enlace está generando una insaturación, lo cual nos está haciendo la molécula más rígida, y si nosotros la queremos girar, va a ser más inestable y puede romperse, lo cual puede ocasionar un problema en este tipo de compuestos. Ahora, por otro lado, podemos observar los isómeros asimétricos. Estos isómeros asimétricos, principal o con centros asimétricos, nos están demostrando que su centro asimétrico no se encuentra principalmente en el centro como tal, sino que se puede encontrar en cualquier parte del compuesto, y nos daríamos cuenta que si dividiéramos el compuesto por ese centro asimétrico, de un lado nos quedaría de un tamaño y del otro nos quedaría otro tamaño. Entonces nos daría una asimetría, de ahí su nombre. Estos centros asimétricos también pueden ser conocidos como centros quirales. ¿Qué es un centro quiral? Un centro quiral es aquel que nos muestra que todos sus sustituyentes alrededor son diferentes. Ojo, es importante darnos cuenta que para llamarlo centro asimétrico o centro quiral es que todos sus enlaces de carbono están ocupados, que todos los cuatro enlaces del carbono están ocupados y que en cada uno de ellos hay un sustituyente diferente. Eso es muy, muy importante. Si encontramos que en el mismo carbono hay dos estructuras iguales, por ejemplo, dos hidrógenos, entonces ya no es un centro quiral. Así como existe la quiralidad, existe la aquiralidad. La quiralidad es cuando tenemos una imagen especular o en espejo, una imagen reflejo que no se superpone, no las podemos poner como nuestras manos y nos damos cuenta de que nuestras manos, si las vemos, una pareciera ser espejo de la otra, pero si las queremos poner en la misma posición, una encima de la otra, vemos que son diferentes, no se pueden superponer. Eso es un objeto quiral. Por otro lado, si viéramos una pluma negra, la podemos ver en el espejo y va a ser igual a su reflejo, y esta sí la podemos superponer encima de la otra. O por ejemplo, si cortamos una hoja de papel en dos, justo por su mitad,
La mitad la podemos poner encima de la otra y quedan perfectamente compuestas. En este caso estamos superponiendo, lo cual nos estaría indicando que no es algo quiral, es algo aquiral. Aquí, como podemos ver en la imagen del ejemplo, nos damos cuenta de que una estructura se convierte en un carbono quiral y lo podemos representar, como ya habíamos visto, en perspectiva. Aquí, como se puede detallar, cada uno de los enlaces posee un diferente tipo de estructuras o diferente tipo de sustituyentes. Aquí podemos demostrar por qué esta parte tiene que ser, es el carbono quiral o el centro quiral o el centro asimétrico. Si tomamos la primera parte, donde tenemos un CH3, nos damos cuenta, si lo reflejamos, que el carbono está unido a 3 hidrógenos, lo cual impide nuestra regla principal y es que cada uno de los enlaces que se forman sean a diferente compuesto. Por otro lado, en el de en medio, si vamos al CH2, nos damos cuenta que está unido a un sustituyente metilo y a 2 hidrógenos. Entonces, como ya tenemos 2 hidrógenos, 2 átomos iguales, estamos perdiendo esta regla de quiralidad. Ahora, si nos vamos al último carbono o al primer carbono, dependiendo de cómo lo cuentes, va a ser que tenemos un carbono unido a un hidrógeno, a un alcohol, a un metilo y a un etilo. Entonces nos podemos dar cuenta en este caso que todos los compuestos alrededor de este carbono, todos sus enlaces son diferentes. Entonces esto nos hace dar cuenta de que este realmente es el carbono quiral. Ahora, en esta parte de los compuestos, de la estereoquímica, nos vamos a dar cuenta de que existen estructuras llamadas enantiómeros. Los enantiómeros es básicamente la imagen especular o el compuesto especular de la imagen que estamos haciendo o del compuesto que estamos teniendo. En este caso, estamos utilizando el mismo ejemplo, el mismo compuesto. Podemos notar cómo de un lado está dispuesto de una forma y cómo del otro lado está dispuesto exactamente en la forma inversa. Es como si se viera enfrente del espejo, queda exactamente en la misma posición. Ahora, aquí vemos un nuevo tema, un nuevo concepto que se les conoce como estas pequeñas flechitas de giro que nos están indicando hacia dónde se encuentran dirigidos según el orden de los sustituyentes que tenemos. Como el orden, esto es que nosotros cuando tenemos una estructura en perspectiva, vamos a tener que enumerar por prioridades los sustituyentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es muy sencillo. Las estructuras, los sustituyentes principales, los vamos a determinar con aquellos elementos o aquellos átomos que se unen directamente al carbono central. Aquellos que se unan directamente al carbono central van a ser de mayor influencia los que tengan un número atómico mayor. En este caso, pues nos podemos dar cuenta, tenemos un alcohol, un OH, un hidrógeno, un grupo etilo y un grupo metilo, un sustituyente metilo. Aquí nos podemos dar cuenta el carbono, si lo buscamos en nuestra tablita periódica, nos vamos a dar cuenta que su número atómico es de 6. Mientras que en el oxígeno del OH tenemos que su número atómico es de 8. Como en este caso el oxígeno está unido directamente al carbono, entonces nos da esa prioridad de que como en todos los demás son puros carbonos y un hidrógeno, entonces el oxígeno es el único que puede ser el primero o el principal actor en este enantiómero. Ahora vamos a hacer, si lo seguimos enumerando, nos vamos a dar cuenta que por el tamaño de la molécula, el etilo es el siguiente, porque si el metilo y el etilo ambos poseen un carbono, pues esto es muy sencillo. A pesar de que los dos posean un carbono conectado directamente al carbono central, etilo, si sumamos todo lo que conlleva, todo lo que compone al metilo, va a ser más
que es lo que compone el metilo. Es por eso que tomamos como prioridad el grupo etilo. Posteriormente el grupo metilo. ¿Por qué? Porque está unido directamente el carbono del etilo, perdón, del metilo al etilo, y no como el caso del hidrógeno, el cual el hidrógeno únicamente tiene el número 1 en número atómico. Entonces es un grupo muy bajo, tiene que ser el último. Ahora, ya que los tenemos numerados, nos podemos observar cómo va avanzando, o como si pusiéramos una flecha, la cual nos indica cómo se estarían uniendo. Aquí en este caso podemos observar que si la flecha resultante va a favor de las manecillas del reloj, se le va a conocer como rectus y se va a marcar con una R. Por otro lado, si la flecha resultante va en sentido contrario a las manecillas del reloj, se le conoce como sinester y se marca con una S. Aquí nos podemos dar cuenta que nosotros para poder poner una flecha de manera correcta, si el carbono, si la prioridad 2 de nuestros sustituyentes no queda inmediata a la prioridad 1, podemos cruzarla efectivamente, pero nunca la vamos a poder cruzar por la prioridad 3. Tenemos que cruzarla siempre por regla por la número 4. Si lo hacemos por la número 3, nuestro compuesto va a quedar incorrecto. Entonces, nosotros en este caso podemos ver que la quisimos cruzar de la 1 a la 2 por la 3. Entonces, eso ya es tache, ya está incorrecto. Lo correcto es de la 1 a la 2 pasando por la 4. Eso sí ya es correcto. Aquí podemos ver que efectivamente al ser especulares, estos enantiómeros, uno nos está dando un rectus y el otro nos está dando un sinester. Pero ahora, ¿qué pasaría en el caso de que tuviéramos que acomodarlas de esta manera? Porque nos podemos encontrar con carbonos quirales o estructuras o compuestos que sí tengan una secuencia consecutiva. ¿Qué podemos hacer para acomodarlos? Pues eso es muy fácil. Aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí podemos observar que para este ejemplo tenemos un compuesto diferente al anterior. En este caso tenemos en nuestro carbono central unido un grupo halogénuro del kilo conocido como bromo. Tenemos un grupo carboxilo que es COOH, un grupo metilo o un sustituyente metilo y un hidrógeno. En este caso pues tenemos que nombrarlos por grado de importancia. Como ya habíamos visto anteriormente, pues buscamos o nos fijamos en aquel átomo que se encuentre unido directamente a nuestro átomo central de carbono. En este caso, pues el que tiene la prioridad es el bromo, ya que es el que tiene el número atómico más grande y está unido directamente a nuestro carbono central. Después sería el grupo carboxilo, ya que al tener un carbono unido directamente al carbono central, también tiene unido dos oxígenos, lo cual le da mayor peso o mayor importancia que un grupo metilo que únicamente tiene 3 hidrógenos. Entonces el siguiente sería el grupo metilo, quedando en posición 3. Y al último, pero no menos importante, nuestro hidrógeno. Ahora, como podemos ver, aquí nuestra estructura se encuentra un poquito diferente. Aquí en este caso, nuestro número 4 se encuentra hacia arriba y nuestro número 3 se encuentra hacia atrás. Esto nos hace notar una regla sumamente importante cuando hablamos de perspectivas. En una perspectiva o en una disposición en perspectiva, es importante que siempre el último grupo, el último sustituyente o el de menor importancia quede en la parte de atrás. Eso es una regla sumamente importante que debemos de seguir. Pero ¿cómo podemos hacer que este sustituyente
es menos importante quede en la parte de atrás. Pues para esto nos dan dos opciones. Se les conoce como intercambio y giro. Primero vamos a ver el intercambio. En el intercambio, como podemos ver, lo que vamos a hacer es básicamente intercambiar hidrógeno en este caso es el hidrógeno, pero puede ser el cualquiera que sea el de menor importancia con el que se encuentre en la posición de atrás. En este caso pues es el grupo metilo. Aquí como podemos ver, ya nuestro resultado quedaría que ahora el grupo metilo queda hacia arriba, el hidrógeno queda hacia atrás, el bromo y el grupo carboxilo se quedan en la misma posición. Entonces, numerándolos, pues nos podemos dar cuenta que la flecha resultante nos marca un giro sin éster. Pero en el caso del intercambio, este queda cancelado, entonces tenemos que poner el contrario. Entonces, el que realmente nos va a quedar es un rectus. Ahora, cómo podemos comprobar que esto que hicimos es correcto? Pues tenemos que proceder al giro. En el giro, nosotros vamos a tomar uno de los átomos de este compuesto como base inamovible. Esa parte no se va a mover, toda la estructura va a girar, como el procedimiento nos dice. Toda la estructura va a girar excepto esa parte que nosotros la vamos a tomar como si fuera una base. En este caso va a ser el bromo, aquel que vamos a tomar y que no se va a mover. Entonces, si nosotros realizamos el giro como está marcado aquí con nuestra flechita, nos podemos dar cuenta que ahora el hidrógeno va a quedar justamente en la parte de atrás. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que si visualizamos el giro, entonces el hidrógeno pasó de arriba a estar atrás, lo que va a estar atrás va a pasar a estar adelante y lo que está adelante va a pasar a estar arriba. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra estructura resultante? Nos va a quedar con un bromo en la misma posición donde estaba, porque ese sí no lo movimos, pero en la parte de arriba ya nos está quedando un sustituyente carboxilo cuando este estaba adelante, ahora ya está arriba. En la parte de atrás ya queda nuestro hidrógeno y en la parte de adelante, donde se encuentra nuestra cuñita, ya tenemos el grupo metilo. Si se fijan, aquí ya tenemos este movimiento, este giro. Ahora, si ponemos las flechas para demostrar la flecha resultante, nos damos cuenta de que efectivamente el movimiento es rectus. Es importante que para una estructura el intercambio y el giro coincidan, deben de ser el mismo. Si no es el mismo, estás haciendo algo mal. El que en ambos casos nos quede el mismo resultado es para nosotros un indicador de que el procedimiento fue el correcto. Ahora que ya vimos las estructuras en perspectiva, nuestra siguiente tarea es observar nuestras estructuras en vistas como método de Fisher. El método de Fisher o las estructuras en forma de Fisher son un poquito diferentes, son un poco más sencillas a la vista, pero a su vez son un poquito más complejas. En una estructura de Fisher nos podemos dar cuenta de que básicamente está acomodado a manera de líneas o de cruces, como si fuera una cruz. Lo que nosotros vamos a hacer, como podemos observar en la parte de abajo de nuestra imagen, es como si tomáramos nuestro compuesto y lo levantáramos un poquito hasta que nos quedara como si fuera una cruz. Entonces, aquí ya vemos la disposición en la cual tenemos este compuesto, en este caso sería un butano, pero tiene un sustituyente de un cloro, tiene un cloro como sustituyente. Entonces, si nombramos esta, sería 2-clorobutano, ya que nosotros, como ya sabemos, tenemos que nombrar la estructura de alcanos, la tenemos que numerar desde lo más cercano a nuestro sustituyente más importante. En este caso solo hay uno, es el cloro. Entonces tenemos que el primero es 1, 2, donde se encuentra el cloro, 3, 4,
Entonces son 4 carbonos, es un butano. Ahora tenemos que decir en cuál de todos estos carbonos se encuentra nuestro cloro. En este caso sería en el 2. Lo colocamos, nos quedaría 2-cloro-butano, dándonos así el nombre correcto de nuestra estructura. Ahora que ya sabemos cómo se llama, la vamos a mover, la vamos a levantar. Aquí podemos observar una vista a base de pasos de cómo más o menos se está levantando esta estructura hasta quedar totalmente erguida y a manera de cruz. La estructura de Fisher nos va a permitir ver de otra manera con este tipo de compuestos, nos va a permitir meternos en otro tipo de conceptos un poquito más complejos. Antes de continuar, tenemos que hacer una breve recapitulación. Esto más que nada para poderle dar hilo a todo lo que hemos visto. Ya sabemos que en la parte de estereoquímica pues tenemos un enantiómero, que podemos ver la estructura de un compuesto a manera de perspectiva, a manera de Fisher, que tenemos giros sin éster, giros rectus, intercambios. Ya vimos, como lo mencionamos, que es un enantiómero, que son figuras especulares que no son superponibles. Ahora pues vamos a conocer al contrario del enantiómero. En este caso se le conoce como diastereoisómero. El diastereoisómero es una imagen que no es especular, o sea, no es la vista en espejo. Y por ende, esta no es una imagen superponible. Esta imagen es completamente diferente a la que tenemos en el enantiómero. Esta imagen es el mismo compuesto, solo que no es a manera de espejo, no es especular a su imagen original y por lo tanto tampoco es superponible. Entonces, esta es otra de las cosas que podemos encontrar en estereoquímica. No vamos a profundizar tanto en el tema, pero es importante que conozcan que así como existe un enantiómero, el cual pues es un espejo de su imagen original, existen compuestos que son el mismo compuesto, pero no son ni espejos y tampoco se pueden superponer unos del otro. Entonces, estos compuestos, como ya mencionamos, se les conoce como diastereoisómero. Ahora, ya para finalizar esta parte de la estereoquímica, estamos viendo que pues, las representaciones de enantiómeros por Fisher nos dan la ventaja de que una estructura puede poseer varios centros asimétricos o varios centros quirales. Ya para marcarlos tenemos que seguir las mismas reglas que ya conocemos. Debemos numerar los sustituyentes por mayor importancia, de mayor importancia a menor importancia, para que para obtener una estructura correcta. También debemos de cuidar nuestros giros, que sean rectus o que sean sinester, y verificarlos siempre con las reglas de intercambio y gira. Y es que en este caso, pues si el grupo sustituyente, ya sea un hidrógeno o el menor que se encuentre para ese compuesto, si se encuentra sobre la línea horizontal, en este caso pues haría que la configuración cambiara a la inversa. Si tenemos un rectus va a cambiar al sinester y viceversa. Es así que pues ya en una estructura de Fisher o en una vista de Fisher, cuando aquí esta vista principalmente nos va a servir y nos va a facilitar cuando nuestros compuestos tienen más de un centro quiral. Entonces aquí, o de un centro simétrico. Aquí, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si los grupos sustituyentes de mayor importancia se encuentran del mismo lado, para ambos centros quirales, entonces se les conoce como eritro. Y si se encuentran en lados invertidos,
por la línea media vertical, entonces nos damos cuenta que se le conoce como treo. También existen otro tipo de nombres a los compuestos, se les conoce como meso. Se les conoce como compuestos meso. Este compuesto meso es aquel compuesto que por donde quiera que lo veamos es simétrico. En el caso del eritro, pues podemos ver que efectivamente nos muestra una simetría, pero por ejemplo como tenemos aquí, valga la redundancia, nuestro ejemplo, nos podemos dar cuenta que tienen un grupo alcohol y un alcohol y un cloro. En este caso, pues coincide que ambos son los más importantes centro, de su centro asimétrico. Entonces, como vemos que se encuentran del mismo lado, pues ya nos está marcando el eritro. Y pues del otro lado, vemos los dos hidrógenos, pues vemos esta cierta simetría. Pero en el grupo meso, en el compuesto meso, nos damos cuenta que, por ejemplo, para el ejemplo que nosotros estamos poniendo, tenemos que ambos centros asimétricos poseen un bromo del mismo lado y un hidrógeno del mismo lado y un metil del mismo lado. Entonces, lo que nosotros hacemos, por si lo partes a la mitad, si lo partes por un lado, si lo partes por el otro, vamos a tener siempre esa vamos a tener siempre esta simetría. Eso es lo que nos dice que un compuesto es meso, que por donde ustedes lo vean siempre va a ser simétrico. Y pues bueno, llegamos a la parte final de esta primera parte de química orgánica. Aquí pues como nos damos cuenta es importante conocer los alcanos y cicloalcanos para poder avanzar más adelante. Es por eso que fue importante mencionarlos. Un poquito de estereoquímica. Básicamente esto es lo básico, son los conceptos lo más digeridos, lo más tranquilos posibles. Esto para facilitar el método de estudio. Pero si nos profundizamos un poquito más, nos damos cuenta que realmente es algo muy bueno, a pesar de que puede parecer algo complejo, es algo muy interesante, es algo muy bonito, que vale la pena su tiempo dedicar para seguir estudiando y aprendiendo del tema. Entonces, pues por mi parte es todo. Les agradezco que hayan visto este video.